En esta clase hablaremos sobre la terminología anatómica internacional. Comenzaremos describiendo la anatomía. Es una ciencia concreta, la cual describe las estructuras que integran el cuerpo humano. Por lo tanto, ¿qué se necesita para llevar a cabo el objetivo de esta ciencia? Necesitaremos un lenguaje descriptivo, específico, preciso, universal e inequívoco. Este lenguaje ha evolucionado a través de la historia, al igual que la anatomía, por lo que hablaremos sobre la evolución de la terminología en la historia y sus 5 etapas de desarrollo. En la etapa 1, destacamos a Galeno, el principal médico y anatomista de la época, el cual tomaba como referencia las teorías de Hipócrates, basándose en 4 humores, así como en sus 4 cualidades, con lo cual describe en sus trabajos tanto la anatomía como también las enfermedades más importantes de la época. Utilizó un número ilimitado de términos en el griego. En la etapa 2 destacamos a Andrés Vesalio. Describió las estructuras anatómicas con ilustraciones detalladas, susceptibles de ser rápidamente recordados mediante la evocación de cosas conocidas, sin la utilización de epónimos. En su obra De Humani Corporis Fabrica, publicada en el año 1543, en el cual ideó un sistema que describe las estructuras anatómicas mediante términos simples. En la etapa 3 se da un aumento exponencial y la innovación de términos anatómicos específicamente para los músculos, vasos y nervios. En esta etapa destacaremos a 2 personajes principales, Franciscus Silvius, en París, con sus contribuciones a la anatomía del cerebro. Desarrolló su propio método de disección del cerebro e incluso el surco lateral del cerebro, antes nombrado fisura de Silvius por su descubridor. Bahuin, en Basilea, publicó uno de los libros más importantes del siglo XVII, Theatrum Anatómico, en donde introduce una nueva nomenclatura más acorde con su forma, posición, consistencia, uso o zona de inserción. En la etapa 4 se escribieron libros de texto anatómicos principalmente en latín en el siglo XVII. Se escribieron libros de texto anatómicos en lenguas modernas entre los siglos XVII y los siglos XIX. Esto ocasiona que se dé un aumento en la confusión comunicativa por la gran cantidad de términos anatómicos existentes en diferentes regiones del mundo. Hacia mediados del siglo XIX, los profesionales de varios campos científicos se dieron a la tarea de estandarizar el vocabulario utilizado en sus disciplinas. Se inició una revisión de la terminología con el propósito de establecer un idioma común capaz de facilitar la comunicación entre las disciplinas teóricas y clínicas. En 1887, los anatomistas se reúnen con el propósito de revisar la terminología. En 1895, en el 9º Congreso de la Anatomy, celebrado en Basilea, Suiza, se publicó la primera terminología anatómica internacional en el latín como nómina anatómica. En esta obra se reduce el número de términos anatómicos de los 50,000 existentes hasta este momento a 4,500 términos aceptados después de la publicación de esta nómina. En el siglo XX y posterior, se efectuaron revisiones de esta publicación en diferentes partes del mundo. En el año 1950, en el V Congreso Internacional de Anatomía reunido en Oxford, se trabajó para que en el año 1956 se redactara una nueva nómina anatómica. La quinta etapa finaliza con los trabajos realizados por el Comité Federativo Anatómico en Terminología y la Federación Internacional de Asociaciones de Anatomistas. Con esto se publica finalmente la terminología anatómica en 1998. La terminología anatómica internacional es un lenguaje utilizado como una herramienta que permite la comunicación entre profesionales. Contiene los términos necesarios para nombrar, identificar, describir y ubicar espacialmente una estructura anatómica.
¿Cuáles son las ventajas de utilizar esta terminología? Que será regulado internacionalmente, que va a facilitar el diálogo entre profesionales de la salud y que va a facilitar el aprendizaje de la anatomía, ya que proporciona información sobre la forma, tamaño, función, semejanza y localización. Y también se va a nombrar a las estructuras por razones lógicas. Todo esto nos lleva a las enmiendas o los principios de la terminología anatómica internacional. En el primer principio vemos que el latín es el idioma universal del estudio de las ciencias morfológicas, traducido al idioma vigente en donde se estudie. Por ejemplo, el músculo del hombro es musculus deltoideus en latín, deltoid muscle en inglés y músculo deltoides en el español. El segundo principio nos habla de que cada estructura anatómica debe tener un solo nombre. Por ejemplo, el fémur. En el tercer principio se destacan definitivamente los sinónimos y los epónimos, descartándolos de utilizarlos como nombre de las estructuras anatómicas. Ejemplo, el ángulo del esternón, antes conocido como ángulo de Lois. En el cuarto principio, los nombres utilizados deben ser simples, breves y con valor informativo y descriptivo. Por ejemplo, el término gaster en latín se utiliza para aludir al estómago o vientre. Por lo tanto, la unión gastroesofágica es el lugar donde el esófago se une con el estómago, o también conocida como unión esófago-gástrica. Y la quinta enmienda nos dice que los términos deben ser armonizados. Las estructuras localizadas en las mismas regiones anatómicas deben tener nombres armonizados. En esta imagen vemos la región glútea. Y por lo tanto, muchas de las estructuras localizadas en esta región aludirán a la misma. Por ejemplo, el músculo glúteo mayor y el músculo glúteo medio, así como el músculo glúteo menor. Por lo tanto, todo esto es un ejemplo de que las estructuras deben estar armonizadas, facilitando así la comunicación y el entendimiento de estas estructuras. Eso es todo por la clase. ¿Tienes alguna duda? Contacta al Departamento de Anatomía y síguenos en nuestras redes sociales.